aprovechando que estamos incorporando un mapita, y lo que comenzamos la semana pasada es el estudio de la Iglesia o la historia de la Iglesia, ¿ya? Y bueno, ustedes recuerdan que el desafío más importante no solamente es contarla, sino que también, o por sobre todas las cosas, es resumirla, porque es un tema sumamente extenso, son muchos siglos, hay mucha información, hay que depurar también mucha información, y hay que tratar de buscar un poco la bibliografía más acorde con la objetividad con que se debe contar la historia, porque en el fondo, si nosotros tenemos un sesgo con la parte judía, por ejemplo, si la historia la cuenta un judío, la cuenta un gentil, la cuenta un romano, en fin, entonces un poco de todo nos va dando la idea de algo mucho más objetivo. Ahora bien, en general, todos los autores coinciden en los, diríamos nosotros, en los hechos y en las situaciones que se plantean. Por lo tanto, la historia de la Iglesia es bastante fidedigna, si se quiere, desde el punto de vista de lo que es los sucesos y los acontecimientos. Siempre las mayores diferencias que se producen en el caso de la historia de la Iglesia tienen que ver con fecha, porque por alguna razón el Señor no se ocupó, para que quizás con sus propósitos siempre, de que nosotros tuviéramos como fechas como muy exactas de cosas que ocurren. Por supuesto que dentro de lo que es el concepto de la historia como tal, cuando uno habla de la historiografía, deltas de 2, 3 y hasta 10 años son absolutamente insignificantes. Pensemos nosotros que solamente en la década del 90 se hizo un giro en el reloj de la egiptología que por siglos fue, como decir, el ícono de la historia, pero cuando se descubrió que la generación o que la civilización sumeria en realidad fuera la primera, se tuvo que hacer un giro al reloj como de más de 4 siglos. Entonces, y eso es como insignificante dentro de lo que supuestamente es la historia, ¿ya? Pero en el caso del cristianismo siempre uno habla del 30, 33, 35, 85, 90, deltas muy, muy insignificantes. Bueno, lo que vimos la semana pasada en el inicio es la sección que se llama la Iglesia Apostólica. Ahora, el concepto apostólico implica el hecho de que nosotros estudiamos ahí básicamente lo que constituía desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100, que es con la muerte del apóstol Juan. Entonces, cuando el apóstol Juan va a la presencia del Señor, termina un ciclo único en la historia de la Iglesia, que es el período apostólico, con sus características, y que más o menos algo nosotros conversamos o comentamos la semana pasada. Ahora, no fue muy profundo por el hecho de que la Iglesia Apostólica está básicamente descrita en su totalidad en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la información está ahí. Tendríamos que haber hecho un estudio de hechos propiamente tal para analizar el tema de la Iglesia Apostólica. Pero las características principales de la Iglesia Apostólica fue el hecho de que la venida del Espíritu Santo genera la primera expansión, o mejor dicho, el primer triunfo del cristianismo sobre el imperio, en el hecho de que prácticamente todas las naciones del imperio se encontraban representadas ese día a través de los judíos de la dispersión que venían a la fiesta de Pentecostés, ¿ya? También hubo persecución, una persecución principalmente caracterizada por o llevada adelante por los fariseos o el judaísmo religioso, ¿ya? Los romanos, recuerdan ustedes, prácticamente no persiguieron al cristianismo durante las primeras décadas por el hecho de que los romanos asimilaban el cristianismo como una secta del judaísmo, y el judaísmo era una religión lícita, por lo tanto ellos no se metían en esos asuntos. Esto varió, por supuesto, después de la caída de Jerusalén el año 70, en el cual se dispersaron tanto judíos como cristianos, y entonces ahí las diferencias fueron evidentes y la persecución comenzó, ¿no es cierto?, ya específicamente sobre lo que llamamos o lo que se llamó la Iglesia, lo que se llama la Iglesia, ¿ya? Bueno, pero no... ¿Va a incorporarlo o...? No, no importa, no, chicamos ahí nomás, es para un dato nomás, pero yo pensé que estaba, no te preocupes, hijo. No os estreséis.
La sección que vamos a ver hoy día es la iglesia primitiva. Iglesia primitiva se llama, en una división de la historia, ¿no es cierto? Y habla principalmente, no que era la primera iglesia, ya existían iglesias, pero es el comienzo de la iglesia sin la presencia de los apóstoles. Vamos a aprender mucho de esto y es muy importante que nosotros nos detengamos un poco más en profundidad en estos periodos. Ahí sí. ¿Por qué no funciona? Ah, que no pusieron eso. Ya. Yo tenía un accidental. No, ese aquí tiene sí, ese no me saca. Ahí no, ya. Gracias, hijo. Entonces, la iglesia primitiva la dividimos en 4 partes, 4 secciones. Y vuelvo al punto, iglesia primitiva se llama porque es el inicio del periodo de la iglesia sin la presencia ya de los apóstoles. Los puntos importantes de este periodo, que va desde la muerte del apóstol Juan el año 100 hasta el edicto de tolerancia de Constantino el año 313. ¿Ya? Aquí es importante entender que el foco del cristianismo se desplazó, ya no estaba en la región de Israel, en la tierra de Israel, sino que se desplaza ya prácticamente de lleno a todo lo que es la parte de, o era la parte del Asia Menor, que es toda la sección de Turquía, los Balcanes, y a Roma y Grecia. ¿Ya? Entonces ahí se concentró el cristianismo y ahí se empiezan a desarrollar principalmente todos los hechos de la iglesia primitiva. La única parte que persistió, digamos, en el Medio Oriente en relación a una fuerte comunidad cristiana fue la región de Antioquía, que es Siria, la ciudad de Antioquía que es en Siria. ¿Ya? Las secciones de la parte de la iglesia primitiva, en primer lugar, la persecución, una característica de siempre del cristianismo, pero en el tiempo apostólico la persecución tenía características más bien locales y eran de carácter principalmente religioso. ¿Ya? La única persecución o la mayor persecución que hubo en este periodo fue la que hizo Nerón después del incendio de Roma. Pero aun cuando fue mucha gente la que murió, muchos hermanos y hermanas nuestras, igual fue local porque fue solamente en Roma. ¿Ya? Pero a partir de este periodo la persecución toma una arista o se transforma en una persecución de carácter imperial, es decir, es un decreto imperial en cuanto a la persecución del cristianismo. La segunda etapa que vamos a ver, no, por supuesto hoy día vamos a ver solamente la persecución, pero la segunda etapa que vamos a estudiar es el desarrollo de la organización de la iglesia. Una cosa que uno tiene que entender al momento de estudiar la historia es que la iglesia apostólica no tenía problemas desde el punto de vista de la organización, ni de la dirección, ni de las decisiones, porque estaban los apóstoles, ¿no es cierto? Por eso es que el periodo apostólico es exclusivo en sí, y de ahí en adelante, los 2000 años que siguen de ahí en adelante, obedece principalmente al gobierno de la iglesia, que comenzó como un gobierno de carácter presbiteriano, que presbítero significa anciano, también combinado con un gobierno episcopal, que es el obispo o lo que se llamó posteriormente el pastor principal, donde no existía, por supuesto, un concepto de jerarquía, pero sí había un orden establecido en una iglesia. De hecho, por ejemplo, cuando los romanos perseguían, pescaban a los obispos. Cuando se hizo el primer concilio, después de Jerusalén, el concilio Nicea, ¿no es cierto?, que lo organiza Constantino, los que asisten son los obispos. O sea, existía este concepto de alguien, una cabeza responsable de una congregación, pero el gobierno era un presbiterio. ¿Ya? Entonces, eso se desarrolló durante el periodo ya de la ausencia de los apóstoles. También vamos a ver en este periodo, que es muy lindo, cómo es que era la organización del culto en aquella época, ¿ya? Y tenemos registros del año 101, por ejemplo, de cómo eran los cultos, y lo lindo de comprobar que eran casi como lo hacemos hoy día nosotros. Entonces, para que también nosotros nos animemos y sepamos que la forma en cómo se hace el modelo de un culto, que no existe un modelo específico en el Nuevo Testamento, pero los indicios históricos nos indican que esta es la forma en que la iglesia primitiva lo hacía. Y la iglesia primitiva, sus líderes, todos ellos, ¿no es cierto?, fueron a lo menos discípulos del apóstol Juan. Por lo tanto,
implica que hay y que en definitiva hay un grado de continuidad en lo que se hacía mientras Juan estaba vivo. Entonces, esto también es importante porque una cosa es que no haya ningún tipo de estructura definida, pero otra cosa es transformar el servicio en un desorden, en una chacota o en cualquier cosa, o hacerla como se nos ocurra, ¿ya? Entonces hay un sentido en cada una de las cosas que estaba ahí, sin llegar nunca al concepto del ritualismo, pero es un orden que se observaba en función justamente de poder desarrollar ordenadamente una actividad dentro de la iglesia, en este caso un servicio, ¿ya? Bueno, también durante este periodo se desarrolla el concepto de la doctrina, porque termina la escritura con el apóstol Juan, pero comienza ahora el desarrollo de esa escritura llevado, por así decir, a la praxis. Al no haber más revelación, entonces ahora empieza la aplicación y la consolidación de la escritura o del canon de la escritura. El concilio o los concilios que hubieron durante ese periodo, específicamente en relación al canon, es decir, qué libros estaban y qué libros no estaban, no consistió en decir qué libros entran, sino que consistió en confirmar los libros que siempre la Iglesia consideró canónicos, ¿ya? Siempre consideró canónicos y cuáles nunca consideró canónicos. Por lo tanto, esto no se trataba de hacer una elección de qué entraba y qué no entraba, no. Hubieron algunas diferencias en algunos libros en particular, pero que se zanjaron en función justamente de estos concilios que estaban, como digo, en función de las ordenanzas de los mismos apóstoles. Entonces se desarrolla la doctrina bíblica y eso es importantísimo, porque algo que surge y que se va a desarrollar muy explosivamente, desgraciadamente, ¿no es cierto?, son las herejías. Desde el momento mismo, bueno, nosotros sabemos que las herejías desde que la iglesia se fundó comenzaron a acecharla a la iglesia, ¿no es cierto?, pero en estos periodos las herejías, sobre todo en lo que refiere a la cristología, quién es Jesús. Ahí empezaron los gnósticos, empezó el docetismo, ¿no es cierto? Empezó el marcionismo. Vamos a analizar las herejías más relevantes, hubieron muchas, pero cómo es que esas herejías, incluso muchas de ellas hoy día como el arrianismo, que es la base de los testigos de Jehová, fueron condenadas como herejías propiamente tal por la iglesia, desaparecían, aparecían, desaparecían, y cómo la gente se comenzaba también a inclinar por esos tipos de pensamientos que no negaban ni la Biblia ni Dios, pero sí torcían la escritura, ¿ya? Torcían la escritura, o no consideraban la escritura en su extensión. ¿Estamos? Entonces, esos son los puntos que vamos a ver principalmente. Ahora, la persecución, que es el tema. Las causas de la persecución. Dijimos que en la Iglesia Apostólica principalmente la persecución constituía un celo del judaísmo hacia el crecimiento del cristianismo y que se agudizó cuando el cristianismo comenzó más encima a incluir gentiles dentro de sus filas, ¿ya? Ahí tenemos la persecución principal dentro de lo que fue el periodo apostólico. En el periodo imperial ya la Iglesia está extendida o más extendida, ya el mundo gentil de la iglesia o la presencia gentil en la iglesia superaba con creces a la presencia judía, por lo tanto ya podíamos hablar de una iglesia básicamente gentil, ¿ya? Y los gentiles, ¿de dónde venían o de dónde veníamos nosotros? Básicamente de la idolatría, del paganismo, del politeísmo, a diferencia de los judíos que venían siempre del monoteísmo, ¿ya? Pero al ser la iglesia gentil, el monoteísmo se perdía y lo que había que, digamos, o salir era de la cultura politeísta. Entonces, la conducta inclusiva que tenía el politeísmo, que tiene el politeísmo, que hoy día se llama ecumenismo, pero es politeísmo igual, ¿no es cierto?, es que si hay un Dios más, no hay tanto problema, porque además que esto conllevaba beneficios económicos para el imperio, porque en definitiva cualquier religión que se practicara o cualquier ídolo que se levantara tenía que tributar al imperio también. Y el imperio se encargaba de tener los principales puertos, lugares de los ídolos de los egipcios, de los persas, ¿no es cierto?, para que en definitiva se sintieran ahí y tributaran también en esas partes del imperio. Ahora, a diferencia de eso, y en contraste absoluto, el cristianismo no era inclusivo, sino que era exclusivo y excluyente.
Porque no solamente decían, ya, adoramos a Dios y no nos importa lo tuyo, sino que adoramos a Dios y lo tuyo está mal. Y la predicación era así, ¿no es cierto? Lo tuyo está mal, lo que tú adoras es un ídolo. Entonces, eso comenzó a generar, ¿qué cosa? En primer lugar, un desorden social. A los romanos se les empezaba a desordenar la ciudad. Habían conversiones, muchas conversiones, gente que salía de los ídolos, y eso generaba también un desmedro en todo lo que eran las arcas fiscales del imperio, porque los templos paganos comenzaban a vaciarse, ¿no es cierto? El negocio asociado, que nosotros tenemos una foto muy clara con lo que pasó en Éfeso cuando Pablo empezó a predicar, y que los que vendían imágenes de plata de Diana, ¿no es cierto?, de los efesios, y comenzaron a ver su negocio absolutamente mermado, y eso generó inmediatamente un tumulto, un desorden social, reclamos, en fin. Y eso se empezó a generar ahora en todo el imperio. En todo el imperio, la gente que se convertía salía de la idolatría, se iba al cristianismo y por supuesto asumía el monoteísmo y la exclusión de todo lo demás. De todo lo demás. ¿Ya? Lo segundo, el imperio siempre tenía, o los romanos en general, eran muy cuidadosos de los levantamientos internos. Los romanos no tenían tanto problema, o no tenían problema en realidad, con los ejércitos con los que peleaban fuera de su frontera o cuando iban a conquistar, porque se sabían invencibles. Pero una vez que llegaban a un lugar, lo conquistaban, lo sometían, ¿no es cierto? Y a pesar de que en esos lugares la política de los romanos era dejarles un cierto grado de libertad, siempre existía la posibilidad y los rumores de levantamiento de la gente, ¿no es cierto?, y de recuperar el territorio. Y entonces, como empezaban a escuchar de este grupo de gente que hablaba de un rey, de otro reino, los romanos obviamente se sintieron amenazados y hablaban, ¿no es cierto?, de este rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y los romanos eso lo consideraron entonces una conspiración o una actitud conspirativa. Y es una de las causas de por qué perseguían a los cristianos. Tercero, no solo existía el hecho porque si yo no quería adorar ningún dios, claro que eso tenía una serie de problemas y de desorden social, pero aún ahí podía yo quedar libre, porque una de las cosas que hacía el politeísmo era que yo no quiero adorar, sino que yo adoro a este, ¿ya? Pero había una adoración o una religión que era imperial y que era la adoración al emperador. Y esto se realizaba en lugares específicos, normalmente en las plazas públicas o en los baños públicos, donde toda persona, todo ciudadano, una vez cada cierto tiempo, que no me recuerdo si era cada 2 meses o 3 meses, pero cada cierto tiempo tenía que adorar. Estaba la figura del emperador, había la típica palangana donde se echaba el incienso, ¿ya? También podían echar vino, se echaba el incienso, y había un lugar donde se echaba la ofrenda o el impuesto correspondiente por esa adoración. Y el encargado de esos lugares le extendía un certificado que Juan Pérez vino, ¿no es cierto?, y sacrificó o adoró y ofrendó o pagó su impuesto, ¿ya? Y eso nadie se libraba, absolutamente nadie se libraba. Por supuesto los cristianos no lo hacían, y eso comenzó a generar también problemas, arresto, encarcelamiento, persecución, ¿ya? Lo cuarto, esto ya se cataloga en la historia como rumores del populacho, ¿ya? Pelambres y todas estas cosas, mitos, situaciones, pero que tenían un cierto asidero por desconocimiento. Lo primero es que las reuniones secretas se asociaban siempre con conspiración, pero también se acusaba a los cristianos del canibalismo, porque como decían, comer la sangre, el cuerpo de Cristo, tomar la sangre, esto. Y lo otro, se acusaba de relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque resulta que mi esposa era mi hermana, mi hija también era mi hermana, nosotros entre los hermanos se casaban, y entonces eso no lo entendían como muy bien, ¿ya? Y es raro en una sociedad depravada como la romana, o greco-romana de la época, pero esto generó también razones y causas de, ¿ya? Quinto, la sociedad romana o la sociedad imperial
tenía, por supuesto, los sesgos bien claros en cuanto a las castas y a los estratos sociales, ¿ya? Y obviamente no existía la posibilidad de que esos estratos sociales se conectaran o se mezclaran a menos que el amo y el esclavo, una cosa como por ese tipo, ¿ya? Pero comenzaron a ver que en la iglesia existía un trato igualitario. Y en la iglesia podía haber gente rica, que lo habían soldados, oficiales, soldados rasos, y el pastor podía ser un esclavo. ¿Me entiendes? Y todos se llamaban hermanos y existía esa igualdad. Eso provocó que se les llamara a los igualitaristas trastornadores del orden social y se les llamó también antisociales por el hecho de que no participaban, por un lado, en todos los actos paganos del imperio sociales, pero además antisociales principalmente se colocó por el hecho de que borraban o derrumbaban las clases sociales dentro de la iglesia. Y eso obviamente era una situación inaceptable para el imperio, ¿ya? Y uno de los grandes problemas, como decíamos, el efecto negativo en todo lo que era el comercio. Cuando el cristianismo comienza a ganar espacio en el imperio, digamos, en forma paralela, va proporcionalmente también, o en la misma proporción que el cristianismo va subiendo, el imperio va cayendo, ¿ya? La caída del imperio romano en el 476 no es una cosa de un día para otro, o sea, surgieron muchos factores, pero el cristianismo tuvo mucho que ver en eso, por el hecho de que justamente al ir terminándose todas estas cosas que eran generadores, como hasta el día de hoy, de muchísimos recursos, se fueron apagando. ¿Ok? Bueno, esto es un famoso, se encontró en uno de los 7 montes una de las 7 colinas de Roma, donde está la casa del diablo, ¿no es cierto? En el Vaticano, en 7 colinas, y la lectura dice: Alexamenos adora a su Dios, ¿ya? Es eso una alusión del siglo II, esto de cómo suponen muchos que Alexamenos era un soldado, fue un soldado, ¿ya? Porque el lugar donde encontraron esto había sido un pretorio, o algo parecido, pero es una suposición. El tema es que aquí tenemos las burlas que se hacían de cómo adoraba a un asno, porque el concepto de adorar a un Dios crucificado y esta cosa que no se ve, o sea, para los romanos era, como sucede hoy día, era inaudito, que como tan tonto de adorar algo que no ves, ¿ya? Entonces la persecución era a todo nivel, incluido por supuesto todo lo que tenía que ver con la burla, ¿ya? Ahora, aquí hay una selección de emperadores que no están seleccionados precisamente porque no fueron los más buenos, sino que hubieron 17 emperadores más o menos entre el periodo del 100 al 313, pero estos fueron los que se caracterizaron por perseguir ferozmente o con mayor ferocidad a la iglesia, ¿ya? Ahí están Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, que Severo no era el apellido, Decio, Valeriano. Pero destaca acá este personaje, Marcos Aurelio, porque Marcos Aurelio es considerado por la historia secular, y de hecho lo fue, como el más bueno de todos los emperadores. Fue un hombre que incluso le proveyó a la plebe romana, eliminó los circos y todo esto, y por primera vez le proveyó a la plebe romana, al ciudadano común romano, le proveyó sistemas de salud, agua potable, digamos, una serie de cosas que los otros emperadores ni siquiera les interesaba a la gente, ¿ya? Lo otro era pan y circo, el típico dicho, ¿ya? Y fue un hombre justo y una serie de otras cosas, pero sin embargo, y paradojalmente, este fue uno de los peores perseguidores de la iglesia, de los más crueles perseguidores de la iglesia. Y el punto es que Marcos Aurelio se dio cuenta de que a medida que el cristianismo crecía, el imperio se hundía, ¿ya? Por las razones que ya vimos anteriormente. Y él asoció inmediatamente que desde que Roma dejó o le dio la espalda a sus dioses comenzaron a castigarlo. ¿Y qué hacía la gente que no tenía un dios o que no adoraba a los dioses romanos? Se había vuelto cristiano. Entonces comenzó a culpar al cristianismo por
la caída y la decadencia del Imperio Romano, ¿ya? Y eso hizo que él generara una persecución con esos fundamentos, ¿ya? Que dentro de la lógica que uno puede pensar tenía razón, porque era efectivamente lo que estaba ocurriendo, a diferencia, por ejemplo, de Nerón, que fue una cuestión absolutamente gratis, por decirlo de alguna manera, pero este tenía ese argumento, ¿ya? Y así sigue cada uno de ellos más o menos la misma línea de Marcos Aurelio. Pero llegamos a este emperador que es Diocleciano. Diocleciano, que es del 303 al 305. Este sí que fue el peor de todos. El peor de todos. El más cruel de todos. Los otros normalmente lo que hacían es entregaban a los cristianos a las fieras o, en el mejor de los casos, a las canteras. Ahora, no hay un dato exacto de cuántos cristianos murieron en esa época de esta manera, pero se cuentan por miles de miles, ¿ya? Y no hay un dato exacto porque no hay registros de eso, así como tampoco hay un registro real de cuántos cristianos habían en el imperio, pero diríamos nosotros, por la implicancia de las persecuciones tenemos que entender, y los autores piensan que entre el 20 y el 25% de la población del imperio eran cristianos, ¿ya? Entonces era un número grande. Entonces Diocleciano lo que hace, bueno, él es el que comienza también, al ver esta decadencia, separa o divide o comienza la división del imperio en Oriente y Occidente. Él estableció lo que se llamó una tetrarquía, que eran 2 emperadores en Occidente con capital en Roma y 2 emperadores en Oriente con capital en ese tiempo no era Constantinopla, era Bizancio, ¿ya? Y entonces inició esto. Él después lo termina quien aparece ahí, Teodosio I, pero él comenzó la idea justamente porque al dividir el imperio y al tener 2 centros de gobierno, suponía que iba a ser más eficiente y que se iba a generar una mejor manera de proteger el imperio, de salvarlo, ¿ya? Pero, fíjense ustedes, su esposa, que se llamaba Prisca, y su hija Valeria, ambas eran cristianas. Hay algunos autores que dicen que él finalmente terminó asesinando a su esposa y a su hija, que lo cual, para el tema de los emperadores, Constantino mató a su esposa, a su hijo y el otro. O sea, las matanzas así entre familias, no, por lo tanto, no hay un registro al respecto. Algunos creen que sí, hay algunos autores que creen que sí, principalmente basado en historias de romanos, ¿ya? De los romanos. Pero el tema es que eran cristianas y obviamente se vieron perjudicadas con todo esto. Dictaminó quemar todas las Biblias que pudiera existir y la literatura cristiana que existía. Literatura cristiana le llamamos a todas las cartas y escritos, sobre todo de los llamados padres apostólicos, que son posteriores a la muerte de Juan, y que lo que hacían era justamente confirmar las doctrinas escriturales. No todas las iglesias tenían la Biblia, entonces, o lo tenían completa, y lo que hacían los padres apostólicos era, distribuir cartas doctrinales. Y las cartas doctrinales, cuando uno las lee, que son muchísimas, pero las que ha leído de algunos de estos padres apostólicos, afirman y reafirman exactamente lo que las cartas paulinas, en ese caso, o los evangelios decían. Ya, pero todo eso entonces lo confiscó. También confiscó todos los bienes de los cristianos. A esta altura el imperio, ya en el 300, había mucha gente noble y rica que tenía y que se había convertido al cristianismo, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Les confiscaron todo. También, no solamente confiscaban, sino que derribaban construcciones, porque los romanos también, apegados a la superstición de los lugares o de las cosas, ellos, por ejemplo, normalmente esos lugares de reunión eran casas de gente adinerada, ¿no es cierto?, que se había convertido y que las había donado para que se juntaran y vivieran, sobre todo en las primeras épocas, los cristianos ahí. Y eso ya el romano lo consideraba un centro de culto, un templo. Ya no era una casa, era un templo. Y cualquier cosa que se asociara con la religión lo derribaban. ¿Ya? Lo derribaban. Bueno, y también comenzó a quitar la ciudadanía romana a quienes persistían en su fe. Y eso, en el fondo, si a alguien le quitaba la ciudadanía romana, quedaba a la altura de un esclavo. A la altura de un esclavo. ¿Ya? Atrapaba y martirizaba a los líderes de las iglesias. Los martirizaba a veces por días
en lugares públicos, de manera tal que sirvieran de escarmiento para los demás creyentes, ¿ya? Y esto también es un dato interesante, muchos funcionarios del gobierno romano se habían convertido al cristianismo y fueron echados y corrieron la misma suerte que el resto. Entonces Diocleciano se caracteriza por eso, ¿no es cierto?, por ser el peor de todos. Desde Nerón a Diocleciano, ninguno fue bueno, ya, pero estos fueron los peores. Después sigue Galerio, esto es más o menos cortito, pero que sigue exactamente la misma línea. De hecho, Galerio era el emperador que colocó Diocleciano en Occidente. Ahora, Galerio, la característica o lo que sobresale es que Galerio, antes de morir, días antes de morir, estaba muy enfermo y días antes de morir escribe un edicto de tolerancia donde dice: se terminó, a los cristianos no los perseguimos más, perdimos la guerra contra ellos, ¿ya? Ese edicto no se considera muy importante porque obviamente no se difundió y la persecución continuó casi igual, ¿ya? Pero en rigor, el primero que dio un edicto de tolerancia o de toleración fue Galerio. Constantino también lo hace, pero cuando Constantino lo hace está en plenitud y él ya era dueño no solamente del Imperio de Oriente, sino que de todo el Imperio Romano, ¿ya? Entonces tomó otro cariz. Constantino lo vamos a analizar por separado la próxima semana, porque aquí es importante cómo se van desarrollando la iglesia ahora en otro escenario. La iglesia perseguida tiene un escenario, se desarrolla de una manera, y la iglesia ya sin persecución se desarrolla de otra manera, ¿ya? Se desarrolla de otra manera. Ahora, una cosa importante, un dato. Desde Trajano, el primer emperador que aparecía en la lista, Trajano hizo algo que regularizó, por así decir, la forma de perseguir a los cristianos. En primer lugar, suspendió las búsquedas casa por casa. ¿Por qué? Porque era un gasto absolutamente grande de recursos, de todo, y con los resultados de siempre. Y él fue el primero que se da cuenta que los cristianos eran buenos ciudadanos, pero no adoraban al emperador. Todo, y en sus escritos lo que uno que dice que son más tosudos que una mula o que un asno. O sea, no niegan su fe y finalmente hay que matarlo, porque ¿cómo lo sacáis de ahí? ¿Ya? Ahora, él establece un sistema en el cual se acabó el hecho de las denuncias anónimas, porque antes, como el cristianismo era una religión ilícita, bastaba con que yo dijera: oye, ¿sabes qué? Que en realidad yo un domingo me cae mal, y entonces voy y estampo una denuncia: Domingos Cristianos. ¿Ya? Y sí era cristiano a lo mejor, ¿no es cierto? Pero yo decía: bueno, nombre, no, pero déjelo anónimo. Y llegaba a los romanos de domingo y ¿quién lo denunció? Nada. Entonces él terminó con eso, y las denuncias tenían que ser formales y tenía que haber pruebas. Porque si no eran formales, no se tomaban en cuenta. Y si no había prueba, o si se encontraba que las pruebas eran falsas, el denunciante, muerto. ¿Ya? Entonces eso inmediatamente redujo esto de estar porque me cae mal, porque quiero la casa de este, porque quiero el negocio, porque me quiero ampliar y este no me da la pasada. ¿Ya? Entonces, y a los que atrapaba ya no los mataban al tiro, sino que les daban o les hacían tres, no son preguntas en realidad, sino que los obligaban a tres cosas. Lo primero es a negar a Jesús. A negar a Jesús. Segundo, adorar a cualquier dios romano. Y tercero, ofrecer sacrificio al emperador. Si hacía esas tres, quedaba libre. Quedaba libre. ¿Ya? La única que podía saltarse era adorar a otro dios. Pero la adoración al emperador, y tenía que negar a Jesús. ¿Ya? Esto generó, ¿no es cierto?, algunos, eso lo vamos a ver de ahí, algunos resultados, esta política. ¿Por qué? Porque habían tres tipos de respuestas que se recibían. Lo primero era los que negaban abiertamente la fe, ¿no es cierto? Maldecían a Jesús, adoraban al emperador, hacían lo que querían. Yo nunca fui, a mí me dijeron, yo me invitaron, me encontré, estaba pasando, cualquier cosa. ¿Ya?
Otros compraron, ¿se acuerdan que tenían que extenderle un certificado de adoración? Ya. Comenzaron a comprar certificados falsos de adoración. Entonces llegaban a la iglesia y decían, pero nosotros no adoramos, nosotros ya por último mentimos, pero no somos idólatras. Problema para el gobierno de la iglesia. Otros aceptaban el martirio, no negaban al Señor y aceptaban el martirio. Pero hubo un grupo que buscaba el martirio, que se llamaban los espontáneos, que eran casi como los kamikazes o como, no sé, la yihad islámica, y querían y buscaban, se ofrecían para que los martirizaran. Y eso también produjo controversias adentro de la iglesia. Y la iglesia decidió entonces no, solamente consideraban ellos mártires a quienes les tocaba, porque consideraban que el martirio era una decisión de Dios y una bendición para quien lo recibía. Pero no tenían, y en los escritos de Policarpo está, ¿no es cierto?, ningún cristiano tenía que ofrecerse inmediatamente ni pensar que eso era la forma que Dios quería. ¿Ya? Si le tocaba, le tocaba. Incluso, dice, todo cristiano debe tratar por todos los medios de sobrevivir. Pero obviamente, si lo atrapan y le toca morir, morirá. ¿Ya? Y se apoyaron en Mateo 10:23, que Jesús les dijo, cuando los persigan, Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ya. Obviamente Jesús lo dijo en el contexto de lo que iba a suceder en el futuro, a los apóstoles específicamente, pero el principio era el mismo, ¿no es cierto? Si puedo huir a otro lugar, huyo. Y si llega, ¿por qué? Porque cada vez que la iglesia huía en estas dispersiones, el evangelio igual crecía, porque empezaban a predicar donde llegaba. Pero si le tocaba, le tocaba. ¿Ya? Entonces, el resultado fue que la iglesia se empezó a purificar, porque empezaban a quedar realmente los que salvaban la vida, no habiendo negado al Señor. También comenzó poco a poco a surgir lo que se llamó los apologistas, los defensores de la fe, o sea, aquellos que ahora con argumentos, al ir trabajándose la doctrina en el tiempo, comenzaron a surgir los argumentos. ¿Por qué? Porque ya no era solamente una predicación, y está visto así por la historia, ¿no es cierto?, al mundo popular, sino que ya en la iglesia había hace rato entrado el mundo intelectual, y el mundo intelectual demandaba respuestas. Y estos apologistas, que también se llaman los maestros de la iglesia, ¿no es cierto?, comenzaron a generar estas respuestas específicamente para estos hermanos, para esta gente, y también para defender la fe de las herejías. Ahora, se produjo un problema, el regreso de muchos que habían negado a Cristo. Entonces decía yo, ya a mí me agarraron y yo ya maldije a Jesús, le hice, prendí incienso al emperador, todas las cosas. Y me sueltan y a la semana después vengo a la iglesia y digo, ¿sabes que en realidad pucha, estaba débil, pero quiero volver a entrar? Entonces te das cuenta, y no era poca gente. ¿Qué hacía? ¿Qué se hacía? No era un tema fácil, ¿no es cierto? No era un tema fácil. Cuando no hay persecución y esas cosas, puede pasar colado muchas cosas, pero aquí estas personas habían públicamente negado a Jesús, públicamente habían hecho esto, pero se mostraban arrepentidos y querían volver. Bueno, la iglesia decidió establecer un sistema de penitencia. Aquí se origina este concepto del sistema de penitencia, pero obviamente no tiene nada que ver con la penitencia que el catolicismo romano inserta siglos después con otras características, ¿ya? La penitencia era la observación. Te dejamos entrar, pero tú no eres miembro en plena comunión, que se llamaba, ¿no es cierto?, sino que tú puedes asistir, pero no vas a tomar Santa Cena hasta que nosotros veamos que efectivamente tú realmente te has convertido, ¿no es cierto? Y así, ¿por qué? Porque dejar a alguien sin Santa Cena no es como lo que ocurre hoy día para nosotros, por eso hemos tratado de esforzarnos de darle cada vez un sentido más profundo a la Santa Cena, pero en aquel entonces era una cosa terrible,
terrible porque era lo culmine del culto, era el partimiento del pan. Obviamente no ocupaba ningún tipo de cargo en la iglesia, ni se le confiaba ninguna actividad de la iglesia. Y se le mantenía en observación, y algunos hasta la muerte, hasta la muerte. Y algunos, ¿no es cierto?, los volvían a atrapar, porque esta cosa no era que ya pasaban 20 años y no pasaba nada, o sea, eso podía ocurrir al día siguiente, la semana siguiente, y entonces, si la persona negaba otra vez la fe, bueno, ahí lo expulsaban, y entonces era una cosa dinámica y una situación complicada que se produjo a partir de esto. Cuarto, la expansión del cristianismo. El cristianismo, siempre que ocurrían las persecuciones, el cristianismo se dispersaba, se expandía, pero tal vez se expandía el mensaje. Y algo tan importante también, la iglesia verdadera se hizo fuerte y estaba unida. ¿Ya? Bueno, esa es la primera parte que tiene que ver con la persecución. La próxima semana vamos a ver ahora ya un poco más en relación a los padres apostólicos que se llamaran, cómo estos tomaron la doctrina y le fueron dando cuerpo a la enseñanza, ¿ya? Y comienzan a aparecer las escuelas de enseñanza, ¿no es cierto?, cómo se empezaba a preparar, y estos líderes, estos ancianos, líderes sabios, ¿no es cierto?, hijos de Dios, todos ellos murieron como mártires, como ellos empezaron a desarrollar la doctrina, principalmente por este tema del inicio de las herejías. Y vamos a llegar al año 313, ¿no es cierto?, con el edicto de tolerancia, y posteriormente a la legalización, o a hacer, mejor dicho, del cristianismo la religión oficial del imperio, y cómo ahí empieza esto a tomar otra forma, otra rama que va a dar origen al romanismo, más o menos alrededor del 500, 550, pero con este tipo de raíces. ¿Cómo es que fue desde un gobierno de presbíteros y obispos, ¿ya?, se fue mutando a un gobierno de carácter imperial o con las características imperiales? Y eso tiene que ver con los títulos que asumió Constantino. Constantino no fundó el catolicismo, Constantino nunca dejó de ser un emperador. Por lo tanto, él asumía roles, nunca renunció a sus roles de Dios, por ejemplo, de ser como un Dios, ¿ya? Entonces, todas esas cosas se fueron generando lo que da origen a lo que es el catolicismo romano hoy en día, ¿no es cierto?, o lo que comenzó a ser y lo que es hasta hoy en día, y cómo el cristianismo verdadero comenzó otra vez a entrar en la persecución y en la clandestinidad. Pero algunas cosas se toman de acá. Por ejemplo, los obispos, toda esta cosa, comenzaron a tomar carácter político y jerárquico. Nunca el obispo tenía jerarquía sobre el presbiterio, ni siquiera sobre los hermanos. No se ve eso, ¿ya? Existía un concepto de la autoridad espiritual, de la autoridad, ¿no es cierto?, en la dirección, y existía una cabeza al respecto, pero el gobierno de la iglesia era una cosa que se constituía en base al presbiterio, que era el consejo de los ancianos, y también en concomitancia con la comunidad, con la iglesia. Lo que se hace, ¿no es cierto?, se va a levantar un anciano y bueno, se lo presenta a la congregación, y se lo presenta, y si alguien de la congregación tiene algo que decir, puede decirlo, ¿entiende? Y eso puede ser el factor que a lo mejor no se lo unja como tal, ¿me entiende? Entonces, cosas de ese estilo. Todo eso, por supuesto, se pierde después. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Espero que no se aburran. Esta parte es como la más densa, pero es importantísimo conocerlo. Y como les digo, cuando conocemos nosotros las estructuras, por ejemplo, del servicio, de los cultos, nos va a ayudar mucho a apreciar aún más lo que tenemos hoy. Y apreciar lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, significa también reconocer que nunca en la historia de la iglesia sucedieron cosas como las cosas que vemos hoy día. O sea, nunca en la historia de la iglesia. O sea, la historia de la iglesia comenzó, el 101, los primeros escritos acerca de los cultos cristianos, se leía una porción de los profetas, dice, una porción de las cartas de Pablo o de los evangelios. El obispo explicaba y exhortaba a la comunidad, Santa Cena,
oración, himno, listo. O sea, no había ninguna otra cosa, eso eran los servicios, esos eran los cultos. ¿Ya? No había baile, ni esto, ni... No había. No estoy diciendo en contra, ni que sea eso herético, no, simplemente es importante entender eso, porque la forma es algo que también importa. La forma es algo que también importa. ¿Qué está pasando con el cristianismo hoy en día? La Biblia ya no es lo central en el púlpito. Y cuando la Biblia deja de ser lo central en el púlpito, entonces otra cosa empieza a ser. Tus problemas, mis necesidades, y no la ordenanza del Señor. No que a Dios no le importe lo que te pasa. Claro que le importa. Dígame. ¿Con Trajano? No. Con Diocleciano o Marco Aurelio. Con Diocleciano. Claro. En que ya no le preguntaban nada a nadie, o sea, bastaba con que te dijeran que era cristiano y te mataban. No te preguntaban, no te dan la opción de esto, de nada, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Ahora, este fue tremendamente cruel. Yo les recomiendo, bueno, alguna vez lo dije también, el libro de los mártires de Fox, que habla, por ejemplo, de muchos cristianos que los hacían trabajar en las canteras y como eran cosas, algunas eran minas de carbón también, les sacaban los ojos, les cortaban una mano y los tiraban así adentro. Normal, por supuesto, duraban pocos días, pero algunos sobrevivían mucho tiempo. Mucho tiempo así, o les cortaban la lengua, un montón de cuestiones así, una crueldad que no se veía en los otros. O sea, siempre fue cruel, ¿me entendés? Pero esto era como una cosa, porque el león te comía, te mandaba el tarascón acá y en 45 segundos ya estaba en la gloria. ¿Ya? Pero esto otro era eso, o dejar a los líderes de la iglesia durante días, ¿no es cierto?, torturados en lugares públicos. Entonces, eso lo hace Diocleciano. Bueno, para terminar, ahí están los libros que les prometí yo de la bibliografía, que ustedes pueden revisar. No sé si, seguramente la mayoría está en internet, ¿ya? Pero este es como el libro guía, es grandote, son 1000 y tantas hojas, páginas, que es de Justo González, ¿ya? Está la historia de Eusebio, de la cual yo tomé principalmente porque el relato, digamos, de alguien romano, cómo veía estos acontecimientos. Después está la iglesia primitiva, que es súper bueno, pero es bastante escueto. ¿Ya? Es un librito chiquitito y es bastante escueto, pero se puede tener un panorama bien completo de la historia de la iglesia sin mayores detalles, ¿ya? Pero sí bien bueno. Y este lo pongo principalmente porque tiene, por lo menos, el que mejor de todos tiene biografía. No de muchos personajes, pero de los más importantes tiene buenas biografías. ¿Ya? En la parte cronológica anda como igual y todo, pero hace un hincapié en cronología. ¿Ya? Nos va dando la idea de algo mucho más objetivo. Ahora bien, en general, todos los autores coinciden en los, diríamos nosotros, en los hechos y en las situaciones que se plantean. Por lo tanto, la historia de la Iglesia es bastante fidedigna, si se quiere, desde el punto de vista de lo que es los sucesos y los acontecimientos. Siempre las mayores diferencias que se producen en el caso de la historia de la Iglesia tienen que ver con fecha, porque por alguna razón el Señor no se ocupó, para que quizás con sus propósitos siempre, de que nosotros tuviéramos como fechas como muy exactas de cosas que ocurren. Por supuesto que dentro de lo que es el concepto de la historia como tal, cuando uno habla de la historiografía, deltas de 2, 3 y hasta 10 años son absolutamente insignificantes.
Pensemos nosotros que solamente en la década del 90 se hizo un giro en el reloj de la egiptología que por siglos fue, como decir, el ícono de la historia, pero cuando se descubrió que la generación o que la civilización sumeria en realidad fuera la primera, se tuvo que hacer un giro al reloj como de más de 4 siglos. Entonces, y eso es como insignificante dentro de lo que supuestamente es la historia, ¿ya? Pero en el caso del cristianismo siempre uno habla del 30, 33, 35, 85, 90, deltas muy, muy insignificantes. Bueno, lo que vimos la semana pasada en el inicio es la sección que aprovechando que estamos incorporando un mapita, y lo que comenzamos la semana pasada es el estudio de la iglesia o la historia de la iglesia, ¿ya? Y bueno, ustedes recuerdan que el desafío más importante no solamente es contarla, sino que también, o por sobre todas las cosas, es resumirla, porque es un tema sumamente extenso, son muchos siglos, hay mucha información, hay que depurar también mucha información y hay que tratar de buscar un poco la bibliografía más acorde con la objetividad con que se debe contar la historia, porque en el fondo si nosotros tenemos un sesgo con la parte judía, por ejemplo, si la historia la cuenta un judío, la cuenta un gentil, la cuenta un romano, en fin, entonces un poco de todo. Que se llama la Iglesia Apostólica. Ahora, el concepto apostólico implica el hecho de que nosotros estudiamos ahí básicamente lo que constituía desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100, que es con la muerte del apóstol Juan. Entonces, cuando el apóstol Juan va a la presencia del Señor, termina un ciclo único en la historia de la Iglesia, que es el período apostólico, con sus características y que más o menos algo nosotros conversamos o comentamos la semana pasada. Ahora, no fue muy profundo por el hecho de que la Iglesia Apostólica está básicamente descrita en su totalidad en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la información está ahí. Tendríamos que haber hecho un estudio de hechos propiamente tal para analizar el tema de la Iglesia Apostólica. Pero las características principales de la Iglesia Apostólica fue el hecho de que la venida del Espíritu Santo genera la primera expansión, o mejor dicho, el primer triunfo del cristianismo sobre el imperio, en el hecho de que prácticamente todas las naciones del imperio se encontraban representadas ese día a través de los judíos de la dispersión que venían a la fiesta de Pentecostés, ¿ya? También hubo persecución, una persecución principalmente caracterizada por o llevada adelante por los fariseos o el judaísmo religioso, ¿ya? Los romanos, recuerdan ustedes, prácticamente no persiguieron al cristianismo durante las primeras décadas por el hecho de que los romanos asimilaban el cristianismo como una secta del judaísmo, y el judaísmo era una religión lícita, por lo tanto ellos no se metían en esos asuntos. Esto varió, por supuesto, después de la caída de Jerusalén el año 70, en el cual se dispersaron tanto judíos como cristianos, y entonces ahí las diferencias fueron evidentes y la persecución comenzó, ¿no es cierto?, ya específicamente sobre lo que llamamos, o lo que se llamó la iglesia, lo que se llama la iglesia. ¿Ya? Pero no... ¿Va a incorporarlo o...? No, no importa, no, chicamos ahí nomás, es para un dato nomás, pero yo pensé que estaba, no te preocupes, hijo. No os estreséis.
La sección que vamos a ver hoy día es la iglesia primitiva. Iglesia primitiva se llama, en una división de la historia, ¿no es cierto? Y habla principalmente, no que era la primera iglesia, ya existían iglesias, pero es el comienzo de la iglesia sin la presencia de los apóstoles. Vamos a aprender mucho de esto y es muy importante que nosotros nos detengamos un poco más en profundidad en estos periodos. Ahí sí. ¿Por qué no funciona? Ah, que no pusieron eso. Ya. Yo tenía un accidental. No, ese aquí tiene sí, ese no me saca. Ahí no, ya. Gracias, hijo. Entonces, la iglesia primitiva la dividimos en 4 partes, 4 secciones. Y vuelvo al punto, iglesia primitiva se llama porque es el inicio del periodo de la iglesia sin la presencia ya de los apóstoles. Los puntos importantes de este periodo, que va desde la muerte del apóstol Juan el año 100 hasta el edicto de tolerancia de Constantino el año 313. ¿Ya? Aquí es importante entender que el foco del cristianismo se desplazó, ya no estaba en la región de Israel, en la tierra de Israel, sino que se desplaza ya prácticamente de lleno a todo lo que es la parte de, o era la parte del Asia Menor, que es toda la sección de Turquía, los Balcanes, y a Roma y Grecia. ¿Ya? Entonces ahí se concentró el cristianismo y ahí se empiezan a desarrollar principalmente todos los hechos de la iglesia primitiva.